Pura Azul con Jimena Ramírez. Decimos televidentes, es con una alegría muy alegre y con una emoción muy emocionante que estoy recibiendo esta noche nuevamente al rector del American College, entre otros sombreros, al doctor Mauricio Erdocia Sacasa, un gran amigo, alguien a quien queremos mi madre y yo realmente con locura azul. Mauricio, la razón de tenerte esta noche es para que conversemos con el pueblo televidente acerca de la batalla de San Jacinto, aprovechando que estamos todo el mes celebrando las fiestas patrias de Centroamérica y de Nicaragua. Bienvenido. Sí, un gran gusto, como siempre, estar aquí. Y fíjate que es un tema interesante, inclusive a nivel internacional, desde el punto de vista de que Nicaragua es realmente uno de los pocos países, si es que hay otro, en donde celebramos dos fiestas patrias, la independencia y el día anterior la jornada de San Jacinto, la batalla de San Jacinto, ¿verdad? De tal manera que es importante entender que el patriotismo, el nacionalismo, no se celebra con las efemérides únicamente, sino que es una tarea día a día. Cada día los nicaragüenses tenemos que buscar cómo fortalecer, enriquecer nuestro patriotismo y trasladarlo a las futuras generaciones, ¿verdad? Personas dedicadas al desarrollo, a la prosperidad del país, personas positivas, constructivas, con confianza en sí mismas y capaces también de generar oportunidades para los demás. Yo creo que es importante ese punto de partida y la batalla de San Jacinto nos deja esa gran lección, ¿verdad? Gente que con un enorme patriotismo, ¿verdad? Asumieron una defensa histórica para Nicaragua y para Centroamérica, porque la consigna de Walker era los 5 o ninguno, ¿verdad? Y ellos supieron entonces asumir ese momento histórico. Yo creo que lo primero que habría que decir de la batalla de San Jacinto es que esto nos deja enormes lecciones históricas. En primer lugar, hay que recordar que casi siempre somos los mismos nicaragüenses los que traemos la desgracia. En este sentido, las constantes guerras civiles entre los nicaragüenses desde la independencia, ¿verdad?, fueron creando las condiciones propicias para esta venida de los filibusteros a Nicaragua. Y las constantes guerras, muertes, asesinatos de jefes de Estado, conflictos interiores, batallas por el poder, eso es lo que ha caracterizado la historia de Nicaragua en ese momento y es lo que, te decía, va generando las condiciones para que al final los propios nicaragüenses, porque Francisco Castellón con Byron Cole, los que suscriben un acuerdo mediante el cual iban a traer a Nicaragua a mercenarios que iban a apoyar la guerra entre los dos bandos políticos, que son los bandos políticos de siempre, ¿verdad? Legitimistas, conservadores, Timbuco, Calandraca. Conservadores liberales. Fiebres y serviles, siempre esa ha sido la historia. Entonces es importante entender que nosotros somos los constructores de nuestro destino y que para bien o para mal, en esta primera etapa de la batalla de San Jacinto es para mal, porque Nicaragua a través de estos personajes trae al filibusterismo, a través de este contrato viene Walker, inclusive llega a proclamarse presidente de Nicaragua y a establecer la esclavitud, además, ¿verdad? Entonces lo que debemos entender los nicaragüenses es que frente a ese tipo de actitudes entre los nicaragüenses de división está el extraordinario pacto providencial, que, ¿verdad?, que es el que se hace ya en los albores inclusive de la batalla de San Jacinto, cuando realmente los grandes jefes de los dos partidos en pugna, ¿verdad?, se sientan y con el apoyo de los países centroamericanos, ¿verdad?, firman un acuerdo mediante el cual se comprometen ya a unir las fuerzas para luchar contra el filibusterismo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que esa es una radiografía muy hermosa de Nicaragua, es decir, lo que somos capaces de hacer cuando nos unimos. Nosotros salimos de Walker hasta que nos unimos como nicaragüenses, hasta que se firmó ese pacto providencial por la divina providencia. Sí. No se pensaba que se iba a poder llegar, pero se armaron de voluntad los grandes líderes, Martínez Jerez, y lograron concretar un acuerdo nacional para defenderse frente a la invasión de William Walker. Ese es por un lado. Y el otro ejemplo hermosísimo que yo creo que también deberíamos resaltar es el hecho de que Nicaragua vence a Walker no solo en virtud de haberse concertado las voluntades nacionales, sino en virtud del apoyo centroamericano, ¿verdad?
los países centroamericanos, en este caso Guatemala, Honduras, El Salvador, firman con los jefes en Nicaragua, los jefes de partidos en Nicaragua, un acuerdo mediante el cual ellos van a unirse a la batalla contra Walker. Y efectivamente se unieron a la batalla contra Walker y ya Costa Rica estaba enfrentando también a Walker en la parte sur y ahí Costa Rica también jugó un papel realmente extraordinario. Entonces, ¿qué nos dicen estos dos elementos que hay que ponerlos en la mesa de las reflexiones? ¿Verdad? Que Nicaragua solo sale adelante cuando hay un acuerdo nacional, uno, y que Centroamérica realmente cuando unida y actuando, ¿verdad?, como un solo cuerpo, es capaz entonces de generar una batalla que fue la primera que puso fin a las posibilidades de esclavitud en América, ¿verdad? Ese es el gran significado de la batalla en este sentido de San Jacinto, con esas grandes lecciones realmente para el país. Por eso es que nosotros pensamos que las efemérides no son para celebrarse solamente 14 y 15 o el día que tengan lugar, ¿verdad? Es para hacer vida a esta realidad, sacar las lecciones y sobre todo trasladarla a los jóvenes. Decirle, ¿qué significa la batalla de San Jacinto? Más allá del encuentro que se dio en aquel momento, que es realmente algo glorioso. Un día de septiembre, dice Salomón de la Selva, de impecable gloria. Y lo compara con la batalla de Junín, con la de Ayacucho, ¿verdad? Pudo el valor de un pueblo consagrado vencer al esclavista Rubio. Fue una batalla extraordinaria, pero ¿qué nos deja a los nicaragüenses de hoy, verdad, este elemento? Y yo creo que tal vez si pudiéramos señalar un tercer elemento que me parece sumamente importante en términos simbólicos, es el hecho de que realmente ahí se dio muestras de que más allá de la situación en que uno se encuentre, siempre es posible salir vencedor. Y es el gran ejemplo que nos dio Andrés Castro, ¿verdad? Y ya sin municiones, ya sin armamento, ¿verdad? Con piedras. Con piedras, ¿verdad? Supo defender el honor y la dignidad nacional. Así es. Y hay poemas muy hermosos que se han hecho al respecto también, ¿verdad? De que esa piedra de Andrés sigue todavía en el aire y en este caso a quienes debe ir dirigido ya no es a los filibusteros, sino que es a combatir la pobreza, a combatir la exclusión, como estábamos hablando hace poco, la violencia contra las mujeres que tanta muerte deja, tanta destrucción, tanta desunión familiar para destruir la exclusión social, ¿verdad? Es decir, todos aquellos elementos que hacen de la sociedad nicaragüense que se disgregue, que se fragmente, que se separe dramáticamente, que se cinda. Ese es el enemigo al que hay que dirigir. Exacto, entonces esa pedrada sigue viva, sigue en el aire, ¿verdad? Porque nosotros todavía los nicaragüenses tenemos un enorme reto, ¿verdad?, que afrontar como nación, porque eso no es del gobierno únicamente, es de las instituciones, de la sociedad civil. Del Estado, es la sociedad civil, somos todos y todas. Somos todos los que tenemos que realmente dirigir un esfuerzo espectacular, unido, serio, firme, profesional, para derrotar estos flagelos, ¿verdad?, que son los que están minando la sociedad nicaragüense. Y yo creo que también esto hay que empalmarlo un poco, y aquí termino, en la parte de la independencia nacional, ¿verdad? Sí. La independencia nacional, ¿verdad?, fue un evento en donde básicamente lo que hubo fue un traslado de poder, ¿verdad?, de la élite peninsular a la élite criolla, ¿verdad? Y que hay que hacer cambios más radicales. Cuando hablamos precisamente de soberanía y hablamos de independencia, entonces tenemos que entender que la verdadera independencia, ¿verdad?, no fue aquella de 1821. La verdadera independencia del pueblo de Nicaragua es que todos tengan acceso a la salud, acceso a la justicia, acceso a la educación, acceso a los bienes materiales primarios. Es decir, entonces esa es la Nicaragua verdaderamente independiente por la que tenemos que trabajar. Yo diría que esas son como las grandes lecciones que se desprenden y que no necesariamente se presentan así de la batalla de San Jacinto y también de la independencia de Centroamérica. Hablando, Mauricio, de la independencia de Centroamérica y habiendo
habiendo sido vos un hombre tan importante y lo seguís siendo de apoyo al SICA, al Sistema de Integración Centroamericana, y un fiel creyente en que la unidad de nuestros pueblos es la que va a hacer crecer a Centroamérica, para que haya una Nicaragua próspera y feliz, tiene que haber una Centroamérica unida, que también nos dé y posibilite esa prosperidad para Nicaragua y para el resto de los países hermanos. ¿Cómo ves la integración centroamericana y cómo ves la situación en Guatemala? Bueno, yo creo que, y no nos cansamos de repetir, y ya lo decías vos en otras palabras, para que Nicaragua o cualquiera de nuestros países sobreviva, la integración debe sobrevivir. De acuerdo. La idea al establecer la integración no es simplemente tener un planteamiento retórico de unidad, es la posibilidad de tener un esfuerzo compartido para que juntos logremos avanzar hacia las metas de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que individualmente no lo podríamos hacer como parcelas separadas. De acuerdo. Ese es el gran sentido de todo proceso de integración, inclusive el de la Unión Europea, ¿verdad? Juntos trabajar en primer lugar para detener la guerra, ¿verdad? En el caso de Europa, para que la guerra no regresara, en el caso de Centroamérica, para detenerla incluso y para que no regrese también. Sí. Pero también es un medio idóneo para superar escollos en el desarrollo sostenible de los pueblos. Es un instrumento de oro frente a una globalización, ¿verdad?, que golpea a los más débiles, frente a una tecnología, ¿verdad?, que se acrecienta en los países poderosos y poco se ve en los países nuestros en desarrollo, ¿verdad? Necesitamos nosotros un instrumento, ¿verdad?, que sea como nuestra inteligencia natural. Y esa inteligencia natural no es otra que los países que están en el Istmo se unan y trabajen en favor del proceso de integración. La integración ha avanzado en muchas áreas, ¿verdad? Yo creo que es importante destacar que la zona de libre comercio ha tenido un impacto muy importante sobre las economías, sobre la economía regional e inclusive sobre la pequeña y mediana empresa. Así es. ¿Verdad? Vos mismo sabés, como presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, ¿verdad?, que muchas de estas empresas se ven beneficiadas por el tráfico del comercio intracentroamericano. Por supuesto. ¿Verdad? Sí. Yo creo que ahí es importante. Pero tenemos un gran déficit en el área de la violencia. Así es. Por ejemplo, entonces tenés países como Guatemala, Honduras, El Salvador, en donde el nivel de homicidios por cada 100.000 habitantes es una epidemia, claro, ¿verdad? Y es uno de los más altos a nivel mundial. Entonces, ¿cómo lidiar con estos temas de la violencia y los temas de la integración social, que también la hemos dejado rezagada? Entonces ahí tenemos un gran desafío y lo primero es recomponer el pacto de integración, porque siento que se ha fragmentado en los últimos años y ahora necesitamos que los presidentes realmente se sienten ya no solamente a hablar de lo que va a ser el futuro, sino a recomponer el proceso de integración, claro, porque tenemos 3 países miembros de un órgano, 4 países miembros de otro órgano, unos son parte de un tratado y otro de otra. No, tenemos que tener una integración unitaria en donde lo regional baje a lo nacional y a lo local municipal y vaya hacia arriba, ¿verdad?, en un hilo, en una corriente de transmisión de doble vía. Pues con ese magnífico mensaje para el pueblo de Nicaragua te voy a despedir, esperando y deseando que este programa del agrado de todas y todos ustedes. Al doctor Mauricio Ordocia le vamos a regalar de Luis Rocha conciertos, gracias a Ipaner, la librería de nuestro país. Te voy a regalar de la campaña Las Queremos Vivas ese folleto, invitarte que vayas al ofertón de la colonia, que de lunes a lunes a partir de las 5 de la tarde hay grandes ofertas, a donde el maestro Eric Pichardo, que va a tener durante todo el mes de septiembre grandes promociones, y había análisis donde nuestro amigo Jaimito Román, que un pinchazo que nos dan y nada más. Feliz de haberte tenido, Mauricio. Un placer como siempre estar contigo. A ustedes, queridos televidentes, yo les amo con locura azul. Felices fiestas patrias. Locura azul con Jimena Ramírez. Comenta sobre diversos temas de interés general.